Amparo Rubiales, diputada en el primer Parlamento andaluz, fue la única mujer consejera en el gobierno de Rafael Escuredo. Yo tengo ahora la fortuna de ser presidenta de mi partido, el PSOE de Andalucía. El presidente Griñán siempre decía que quería un partido que fuera intergeneracional y paritario. Y ese partido lo presido yo y estoy contentísima por ello. Amparo Rubiales se trata de una persona con un férreo compromiso con la política como herramienta para provocar el cambio social. Con su feminismo responsable y dialogante ha ido abriendo puertas, allanando el camino a muchas otras mujeres de generaciones posteriores. Senadora por Sevilla en las legislaturas del 86 al 89, diputada nacional y nombrada después gobernadora civil de Sevilla y delegada del gobierno de Andalucía. Porque me fui a la universidad porque quería seguir haciendo teatro, no te creas que me fui. Como tenía muy buenas notas, me fui a la universidad, di clase y el primer día que entré a dar clase con Clavero, que fue mi maestro, me trató siempre maravillosamente bien. Yo tenía muy buen expediente académico. Pero el primer día que entré a dar clase me dijo, ¿quiere que la acompañe? Porque le daba miedo qué reacción podía haber. No pasó absolutamente nada. Fui además con pantalones. Lo de la tesis sí que fue espectacular, porque yo hice la tesis doctoral, porque yo me quedé en la facultad, daba clases y hacía teatro, que es lo que yo quería. Pero para tener una razón, pues por la mañana digo, pues voy a hacer la tesis. Y por la mañana hacía la tesis y la hice. Y yo leí la tesis doctoral en el año 72, antes de ser madre. Tú dices, ¿de qué estás contenta? De eso. Pero me llama una periodista del diario de Sevilla, me acuerdo su nombre, muy conocida, me dice, Amparo, ¿tú sabes que eres la segunda mujer doctora en Derecho de la Facultad de Sevilla en 500 años? Digo, hombre, de momento quítale 400 porque las mujeres no podíamos estudiar hasta 1918. Pero no lo sabía. O sea que yo sé que soy la segunda doctora en Derecho porque me lo dijo una periodista, porque se cumplían los 500 años de la universidad y una periodista mujer tenía que ser, pues fue ella a ver qué mujeres doctoras había. Yo soy feminista y socialista y siempre pongo antes de todo lo de feminista. O sea, lo que yo más me defino es como feminista. ¿Por qué soy tan feminista? Justamente por eso. Justamente porque fui una privilegiada desde el primer momento. Porque yo pude hacer lo que las mujeres de mi generación no podían hacer. Siempre las mujeres que íbamos a estudiar a la gente, o que habían estudiado, a la gente que estudiaban decían, bueno, sí, en unos años mientras esperan para casarse y ser madres, que era nuestra función, nuestra única función en la vida. Y a mí eso me cabreaba mucho. Entonces hacían casi todas las mujeres en esa época, las poquísimas que estudiábamos, hacían filosofía y letras, que era la carrerita que las mujeres hacían hasta que se casaban, porque Derecho era una carrera que no estudiaban las mujeres, que estudiaban menos las mujeres. En mi curso éramos 6 mujeres, por ejemplo, de 50 y tantos hombres. Pues escogí Derecho para demostrar que no era eso. Nítidamente, por delante de la Plaza de España andando, que pensaba para mí, ¿y por qué esto nos pasa a las mujeres? ¿Por qué en mi curso hay tantos hombres y tan pocas mujeres? Porque todos los catedráticos, todos eran entonces hombres. Pero ¿por qué le pasa esto a la mujer, sea cual sea la clase social a la que pertenece? Todas. Claro, nuestra función. Y a partir de ahí, pues empecé a darle vuelta a mi cara. Claro, estudiaba Derecho, nos enseñaban el matrimonio y cuando llegaba, yo hice Derecho Canónico en Madrid y el catedrático de Derecho Canónico, el día que explicaba el vicio de impotencia, nos decía a las mujeres que nos fuéramos. Y nos íbamos todas. En Sevilla las mujeres, cuando llegaba abril, que era cuando empezaba a explicar matrimonio, porque matrimonio se explicaba, las echaban, no entraban ya más a clase. O sea, esas cosas las he vivido yo. A pesar de todo, a pesar de que es verdad, ya hay más mujeres que hombres en la judicatura, lo que pasa es que lo ha puesto en el Tribunal Supremo, no, porque claro, eso para ellos. Cosa impresionante que la dice Rousseau. Fíjate tú, porque Rousseau es el que se carga la Revolución Francesa, que hace la libertad, igualdad y fraternidad, y que después que la hemos llamado solidaridad. Y Rousseau escribe esto que dice, sin igualdad no hay libertad. Dice, bueno, y si dice, y yo creo que es la frase definitiva, vamos, eso es así, sin igualdad no hay libertad, no se puede ser libre si no somos iguales, para empezar.
dice, bueno, ¿cómo es posible que Rousseau dijera eso y después escribiera el contrato social que escribe, donde dice, para las mujeres el mundo de lo privado, para los hombres el mundo de lo público? ¿Y por qué escribe eso? Porque se refiere a los hombres. Dice, sin igualdad no hay libertad para ellos. Pero ya nosotras ya no contamos para Rousseau. Entonces, claro, ¿qué nos ha ocurrido? Que hemos seguido, nosotras nos hemos incorporado a lo público, pero hemos llevado la mochila de lo privado. Y ellos han cogido la mochila, pero su mochila tiene menos peso. Le han puesto alguna piedrecita, pero poquito. Y nosotros llevamos al revés, la mochila más llena, porque además de lo privado nos hemos metido en lo público. Pues hasta que las mochilas no se igualen, aquí no habrá realmente posibilidad de vida para las mujeres. Y nosotras hablamos de la situación jurídica de la mujer en España. Entonces, la mayoría de edad era los 21 años, pero la mujer no podía abandonar el hogar paterno si no era para casarse o meterse monja hasta los 25. Eso lo he estudiado yo. Yo he estudiado que la mujer tiene que obedecer al marido y el marido proteger a la mujer. Esa es la base de la violencia. La violencia contra la mujer está en el Código Civil que yo he estudiado. El adulterio estaba regulado de forma distinta. El de la mujer, el hombre tenía que tener manceba en casa, la mujer con una canita al aire ya era adúltera, sí, la podían condenar por adúltera. Así era lo que yo vivía, lo que yo estudiaba. Y como pensé y dimos esa conferencia Ana María y yo, y luego la repetimos mucho por Sevilla. Y nos decían, un sindicato de izquierda, da igual, nos decía que éramos dos pequeñas burguesas. Que luego yo, reflexionándolo después, ¿por qué nos decían pequeño burguesa? Porque nos apartábamos también de la norma. Porque la norma era que había que hacer la revolución y había que dedicarse a la clase trabajadora y a los pobres y ya está, y sobre todo a la clase trabajadora, la lucha de clase. Y que esto era despistar. Yo empecé a militar en el Partido Comunista por el Movimiento Democrático de Mujeres, que era la organización de mujeres del Partido Comunista. Yo siempre he militado en política por las mujeres, por defender primero a la mujer. Luego el MDM era un movimiento hecho para amas de casa y para mujeres trabajadoras que no tenían ninguna posibilidad. Hasta ha habido momentos en que yo me he angustiado mucho, porque les tenía que decir a las mujeres que tenían que tener una habitación propia, como tenía Virginia Woolf, y las pobres no podían tener una habitación propia, no podían nada, tener una habitación propia ni nada de nada. Yo las he visto crecer, las he visto evolucionar, las he visto tomar conciencia, y para mí ha sido pues, la satisfacción de mi vida. Por eso escribí mi primer libro autobiográfico. El libro se llama Una mujer de mujeres. Yo fui con Santiago Carrillo a Pekín. Cuando la banda de los cuatro, cuando el juicio de la banda de los cuatro, con Santiago Carrillo, con Tomás, no vive ya ninguno de los pobres, con Ignacio Gallego, con Gregorio López Raimundo, que era una joya. Mis hijos tenían 6 y 4 años, con una delegación oficial que no había invitado al Partido Comunista Chino. Pues ahí fui yo sola, la única mujer. Es muy difícil y muy largo porque la estructura patriarcal existe desde que el mundo es mundo. Y ahí estamos incardinados, estamos metidos. Y la estructura patriarcal no se rompe con facilidad. Y luego para mí hay un tema fundamental, que es el tema del poder, el tema de los cuidados, que yo creo que es lo que nos limita y lo que nos corta es la maternidad. Por eso no hay ahora niños, porque los años en que se es madre son los años decisivos para la formación, el desarrollo profesional y la vida de las mujeres. ¿Por qué están siendo madres? Están siendo madres tardísimas. Yo he estado siempre absolutamente en contra de esa moda de ahora, que hay que darle la teta 3 años, dice la OMS, a los niños. Y ahora dice una psicóloga argentina, dice, no, 3 años, no 7. ¿Cómo hay que dar 3 años de lactancia? Con que dé 3 meses, pues ya está. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué eso se mete? Para volvernos a mantener. Es el patriarcado otra vez. Es el patriarcado otra vez. Y en ese momento, las que hemos sido madres lo sabemos, cuando tú tienes una cosa tan chica entre tus manos, todo el miedo que tienes, la angustia que sientes, te dicen que si dejas de darle la teta, el niño se te va a morir o la niña, y entonces pues te vuelves loca. Mira, nos estamos equivocando en muchas cosas. Por ejemplo, en los cuidados, en ceder. Hasta ahora
hasta hace muy poco, el permiso de maternidad y paternidad no existía. Y todavía sigue habiendo mujeres que quieren que se le amplíe a ella a costa del de él, pero tía, que no, ya es obligatorio. Pero ¿desde cuándo es obligatorio el permiso de paternidad? Ya hace nada. Y hay que hacerlo obligatorio. Todavía es más extenso el de la madre, sí. Pues mira, mejor para la madre porque sabemos que las que lo parimos somos nosotras. Pero que ellos también son sus hijos y que ellos sepan, porque si aprenden desde el principio, yo en la relación que tengo con mis hijos y con mi yerno y con los hombres jóvenes que me rodean, los que han cuidado desde el principio a sus hijos son distintos a los que no lo han hecho, aunque después hayan crecido y se hayan desarrollado, no saben ya seguir la cosa doméstica, ya lo han dejado en manos de la mujer. Pues estábamos un día en el Hotel Macarena, teníamos un congreso o no sé qué para elegir las listas, para hacer las listas, para aprobar las listas, y ya era obligatorio la cuota del 25%. Y decían muy serio, pero eso no puede ser, en mi pueblo no hay mujeres. Decían muy serio, no decían, y le decía una compañera con la que estaba allí, le decía, ¡ay, qué pena! Mira, Amparo, que en su pueblo no hay mujeres y no sabemos cómo se reproducen. La Secretaría de Igualdad por primera vez fue con Micaela, la primera secretaria de Igualdad y la primera que repite, porque otra cosa que hacían es que en la Secretaría de Igualdad no repetían, estaban 4 años fuera, porque esto de consolidar el poder de mujeres no, como que no. Se tira, se usa, se tira, se usa. Eso de que se consolide una con eso no se llevaba. Claro, las que escapábamos esa regla éramos un peligro público. Cuando pasamos a la democracia paritaria, yo recuerdo de un señor que sí voy a decir su nombre, está vivo y coleando, me hizo a mí delegado del gobierno y dice, bueno, y ahora mismo es una barbaridad que José Luis Corcuera nos dijo un día en una reunión que ya están aquí las de la democracia del paritorio. Y Alfonso Guerra, ni os lo cuento. Alfonso Guerra, la misoginia de Alfonso Guerra ha sido emblemática, pero ha sido definitoria. Una vez decía, ¿y ahora qué? Ahora la lista morada. ¿Y luego qué queréis? ¿Que haga también la lista rosa? Eso lo ha hecho Alfonso delante de mí. Han ido cambiando, sin duda. Yo creo que el primero que es consciente y que hace el cambio, el primero que es consciente es Manolo Chávez. Pero ya por ceñirme a Andalucía, no por no salir de Andalucía. Y el segundo que lo sabe y lo hace y tiene discurso feminista es Pepe Griñán. Hay datos significativos e importantes. Uno que ha habido siempre es la solidaridad entre las mujeres, que como consecuencia de que nos habían relegado al mundo de lo privado, nosotras somos capaces de manifestar los afectos, de exteriorizarlos. Ellos no, a ellos le han robado. Por eso yo creo que un mundo igualitario sería también mejor para ellos, que no se dan cuenta, pierden poder, pero ganan vida, ganan calidad, pero tenemos esa solidaridad y ese puede ser nuestra salvación, también con el tema de los cuidados y con el tema de la viudedad, de la soledad, porque cada vez más se quedan solas las mujeres, porque mueren ellos antes que nosotras, estadísticamente hablando, y las mujeres no se vuelven a casar. Mientras yo estoy con mis capacidades mentales, como las tengo afortunadamente, mientras yo pueda escribir y ya está. ¿Y qué hago? Pues adecuarme, claro, a mis facultades físicas y mis facultades mentales. La gente de mi generación no está nadie en Twitter. Oye, qué miedo, les da miedo. Y yo creo que empecé con el confinamiento con una operación muy dura que tuvo mi marido antes del confinamiento, el año anterior. Y entonces, pues yo me puse a escribir, a poner tweet. Y pues empezar, y no pasa nada, ¿sabes? Pues aprende a hacerlo, si no sabes, pues lo que no sabes, pero aprende a hacerlo. Pues yo tengo ya hasta cuenta corriente, y uso el Bizum, y uso todas esas cas. Y hay gente de mi edad que dice, yo no tengo Bizum.
¿Yo cómo voy a tener miedo? ¿Pero eso cómo se hace? Pues tía, pues te pone y aprende. Eso que te decir lo de las tecnologías, que son fundamentales, que no hay que tenerles miedo, que hay que aprender, si quieres, y si no quieres tampoco. Pero hombre, si quieres estar al día y vivir en el mundo actual, pues conviene un poquito más que sepas cómo es la tecnología, que no tengas que ir al banco a hacer las transferencias. ¿Qué está pasando? Y a mí eso me aterra muchísimo, y ya esto me aterra por mis nietos, el uso de la tecnología, el uso de la pornografía y el uso de la violencia por eso. El solo sí es sí es una ley fundamental, una ley que está bien hecha, que le falta no sé qué, de la posición una transitoria que diga que no tiene efecto retroactivo, que se sabe que las leyes penales por otra parte, pero bueno, es un debate jurídico que hay que producirlo, que si tiene un error o se modifica, hubo que cambiarla, pero los jueces se han encargado de que nos enteremos, y los medios se han enterado de que nos enteremos muy bien, y es que la gente ha llegado a creer, se ha llegado a tener miedo porque decía que estaban los violadores saliendo en la calle. Y es que además el derecho no es el derecho punitivo, no es, el derecho es rehabilitador. Tiene que haber consentimiento expreso, que es lo duro que tiene esa ley, lo que les ha molestado, porque esa otra, porque se han dedicado a esa ley, porque se han dedicado, y no otra, porque se han dedicado expresamente a esa ley, porque les afecta a ellos, porque les vuelve a afectar a ellos, porque les vuelve a afectar a ese arma de destrucción masiva que tienen entre las piernas, y vamos otra vez, y la ley es fundamental. Es que es el consentimiento lo único que hay que prevalecer. La ley solo sí es sí, y ya está. Lo que ocurre es que vieja tiene un concepto peyorativo negativo, y anciana ya ni te cuento. Pues ya que hemos llegado hasta aquí, activa y bien, pues encima tenemos también que pelear para que no nos invisibilicen, para que sigamos visibles, para demostrar que tenemos la cabeza encima de los hombros y que sabemos lo que hacemos, sabemos lo que decimos y que estamos en un momento diferente. Yo, por supuesto, no hago ni voy a hacer las cosas que hacía hace muchos años, pero puedo seguir haciendo otras muchas. Hay problemas, fíjate, con la edad de los jóvenes y de los mayores, paradójicamente. Y la generación intermedia, que es la generación que estamos andando, tiene que ser consciente, porque los jóvenes trabajan ahora, tienen más facilidades de acceso, luego tienen dificultades de acceso a la vivienda y luego dificultades de encontrar empleo, con lo cual están muy desatendidos. Y los mayores somos muchos, cada vez más. Y entonces o nos tienen que cuidar otra vez los menores, con lo cual volvemos otra vez al tema de los cuidados, en vez de darle y reconocerle la autonomía que se han ganado y que se merecen. Y hay, además, que buscar mecanismos pues, para que la pensión no vaya en detrimento de la mujer. Si no ha trabajado, ver las causas de las por qué no ha trabajado. Yo siempre he sido partidaria de no favorecer la pensión para evitar el que la mujer se dedique solo a ser ama de casa. Hay que resolver el problema de la herencia. Yo soy absolutamente contraria a la legítima, que la legítima no debería existir. Cada uno tiene derecho a dejar su herencia a quien quiera. Hay hijos que abandonan a los padres, que los dejan tirados, que no los cuidan y que después están esperando nada más que hereden. Los mandan a la residencia, pero están esperando les dejan el usufructo los padres y cogen y se lo compran y te los mandan. Y eso hay que resolverlo, porque es que la legítima viene del derecho romano. Es que muchas de las instituciones que tenemos, la legítima precisamente, yo dije una vez, qué pena que no tenga yo más años para dedicarme a la legítima. Y me dicen, pero también te vas a meter con la legítima. Dice, si eso es una institución que viene del derecho romano, digo, por razón de más, para que me meta con ella, para que acabemos con ella. Y el teletrabajo es fatal para las mujeres, porque y el COVID, cuando el confinamiento estaban en las casas, pues las que que tengo que poner la lavadora, y siempre es que tengo que poner la lavadora, tengo que hacer la comida, que vienen los niños, que hay que recoger a los niños, o que ya le toca a los niños, y entonces mientras más te confinen y menos, por eso salir es fundamental, por eso yo no, lo de las talibanas de la teta, por eso quiero, la habitación propia es tener vida propia, creo que es mejor salir fuera y tener relaciones
con otras personas, y eso es el mundo, mientras más amplio sea, mejor para todos, pero mejor para las mujeres. Otra cosa que quería decirte, lo de las tecnologías y lo de las carreras científicas, que es que las carreras STEM que se llaman, que es que no hay mujeres en las carreras STEM. Y eso es otra tragedia que está ocurriendo delante de nuestras narices y no sabemos remediarlo. Y el porcentaje de mujeres que hacen carreras STEM es ínfimo, 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 ínfimo. Porque cuando dicen, ¿qué queréis las mujeres? ¿Pero qué más queréis? Queremos la mitad de todo, ¿no? No somos la mitad de la humanidad porque queremos la mitad de todo. La mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad de todo. Por eso dice, hemos avanzado. Claro, te pones a pensar eso y dices, claro que hemos avanzado. Que ha habido un parón, sin duda. Que el COVID no ha perjudicado, el COVID ha perjudicado todo. Ha habido, yo creo que hay un antes y un después del COVID. Porque la democracia está en peligro. Porque la democracia sin igualdad tampoco es democracia. Y la democracia con miseria, con hambre y con pobreza no es democracia. Y la democracia con la extrema derecha no es democracia. El libro lo presentamos, ¿hoy qué es? 18. Bueno, pues lo presentamos el 18 de marzo de 2021 en el Instituto Cervantes con Carmen Calvo y Luis García Montero, Octavio Salazar y yo. El libro es una conversación entre Octavio y yo. El libro es de Octavio, yo se lo he dicho siempre, hasta el punto que yo le dije, Octavio, los derechos de autor del libro para ti. Y él me dice no. Y está puesto en el libro. Por eso no nos importa hablar del libro, porque nadie nos puede decir, es que estos quieren vender libros para sus derechos de autor. No. Si compráis libros, saber que la autora y el autor del libro han renunciado a los derechos de autoría a favor de la plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres. Y